noches a todos. Vamos a resolver el día de hoy un ejercicio en el cual utilizaremos el circuito equivalente aproximado de un motor asíncrono. El problema nos dice lo siguiente: tenemos un motor asíncrono trifásico conectado tanto de esta manera en el rotor como en el estator de manera en estrella, el cual es de rotor de vanado de 4 polos. Se conecta a una red trifásica de 380 volts de tensión compuesta, o sea, tensión de línea. El estator y el rotor se conectan en estrella. La relación de transformación de tensión coincide con la de corriente y es igual a 2, ¿no? O sea, MI y MB es igual a 2. Los parámetros del circuito equivalente por fase del motor son todo lo que ven acá. Las pérdidas mecánicas son de 200 watts y el deslizamiento a plena carga es de 0,04. Bien, M1 es igual a M2, que sería igual al número de fases del rotor y del estator, ¿no? Que son las mismas porque son trifásicas. Y nos pide calcular usando el circuito exacto del motor, la corriente del estator, la corriente del rotor, la corriente I sub 0, la pérdida en el hierro, la pérdida activa y reactiva absorbida por el motor, la potencia mecánica interna, la potencia mecánica útil, el rendimiento del motor y la corriente de arranque. Bueno, en esta parte acá tenemos el circuito equivalente del motor. Nos da R1X1, R'2, X'2, R'C. Fíjense que aquí tenemos la corriente del estator, la corriente del rotor, la corriente I sub 0, la que va a alimentar los circuitos, la parte del hierro y la parte magnetizante, ¿no? Tenemos IFE y la corriente magnetizante, ¿no? Tenemos la tensión de línea, perdón, la tensión de fase, que va a ser igual a la tensión de línea dividido entre la raíz de 3 porque estamos conectados en estrella, que va a llegar al motor por fase. Y aquí tenemos el diferencial de potencial, ¿no? Que va a llegar aquí a los terminales del entrehierro. Y bueno, nos pide calcular como primera instancia la corriente del estator. Bueno, para resolver esta parte acá, para encontrar la corriente absorbida al motor o la corriente del estator, tenemos que sencillamente resolver el circuito. Ya hay que resolver el circuito como hacíamos en circuitos 1, en este caso circuitos 2. Entonces, lo primero que hay que hacer es sumar a estas tres partes acá, de manera que, fíjense que tenemos esta sumatoria aquí en serie, ¿no? Entonces, sencillamente sumamos R'2, X'2 y R'C en serie. Fíjense que el ejercicio nos da R2, X2, pero no nos da la reducida, o sea, nos da las características del rotor, pero no nos da la reducida del estator. Entonces hay que encontrarlas, ¿no? Para encontrarlas sencillamente es de la siguiente manera: R'2 va a ser igual a R2 por MI por MB, ¿no? Entonces, R2, ¿cuánto vale? 0,15. Por MI es igual a 2 y MB es igual a 2, entonces va a ser 2 por 2, 4 por 0,15, ¿no? Entonces sería 0,15 por 4, tenemos 0,6, ¿no? 0,6, vamos a poner acá abajo. R'2 es igual a 0,6 ohms. X'2 lo mismo, ¿no? Va a ser igual a X2, o sea, 0,15 por MI por MB. Entonces X'2 va a ser igual a 0,6 ohms. ¿Cuánto va a ser el valor ahora finalmente de R'C? R'C va a ser igual a R'2, 1S menos 1, ¿no ves? Pero fíjense que en esta parte de acá, ¿cuánto nos va a quedar? La impedancia del rotor va a ser igual a R'2 más R'C más más J X'2. Vamos a poner esta parte acá. ¿Cuánto sería? R'2 es igual a 0,6. 1 dividido entre 0,04 menos 1. Entonces, R'C es igual a 0,6 por 1, 0,04 menos 1. 14,4. 14,4 ohms. Entonces, en este caso tendríamos, fíjense aquí, sencillamente aquí lo que va a quedar, bueno, R'2 más R'C, pues va a quedar R'2 dividido entre S más JX'2. R'2 es igual a R'2, donde está tenemos 0,6 dividido entre S 0,04, va a quedar 15. Entonces la impedancia del rotor va a ser igual a 15 más JX'2, que vale 0,6 más J 0,6 ohms, ¿no? Entonces esa va a ser la impedancia del rotor.
Una vez encontrada la impedancia del rotor, fíjense que esta parte de acá podríamos reducirlas, ¿no? Entonces va a quedar de esta manera el circuito. Tendríamos, ¿no? Tendríamos B1, aquí tendríamos R1, X1, aquí tendríamos RFE, aquí tendríamos RFE, aquí tendríamos XU, aquí tendríamos R1 y aquí X1. Fíjense que toda esta parte acá se puede poner de esta manera. ¿No? Se pueden poner así. Entonces esta parte acá es Z del rotor, no Z del rotor. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? En este caso tendríamos todo este circuito acá. Fíjense que estas tres partes acá, RF, XU y ZR, o sea Z del rotor, están en paralelo, ¿no? Fíjense, están en paralelo, ¿no? Las tres están en paralelo. Por lo tanto, las tres van a tener la misma tensión, o sea, esta tensión de acá, E1, ¿no es? E1 igual a E'2. Entonces, fíjense que estas de acá podemos sumarlas en paralelo, ¿no es? Entonces, vamos a llamarlo esto Z terminales del entrehierro, o sea, ZTE, ¿ya? Z terminales del entrehierro. Entonces, va a tener ZTE, va a ser igual a 1 dividido entre 1 RFE más 1 Z de rotor más 1 JXU, ¿no? Bueno, y repasamos, ¿no? 1 dividido entre 1 RFE, ¿cuánto vale? 400, ¿no? 400 más 1 dividido entre 15 más J 0,6 más 1 dividido entre J 0, no, perdón, 50, ¿no? 50. Muy bien. Entonces, Z terminales del entrehierro, ¿cuánto va a salir? 1 dividido entre 400 más 1 dividido entre J 50 más 1 dividido entre 15 más J 0,6. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que Z terminales del entrehierro va a ser igual a 13,76, ¿no? 76. Un ángulo de 18,17. Muy bien. Entonces, esa va a ser Z terminales del entrehierro. Entonces, fíjense que estos tres de acá se pueden reducir aún más, ¿no? Podemos reducirlo de esta manera. Entonces, se puede quedar con R1, X1, Z terminales del entrehierro. ¿No ves? Aquí tenemos B1, aquí tenemos R1, aquí tenemos X1, aquí tenemos Z terminales del entrehierro. Fíjense que en este caso tenemos un circuito sencillo, los cuales están los tres en serie, ¿no ves? Entonces tenemos los tres en serie y sumamos sencillamente, ¿no ves? Y estos tres en serie sencillamente va a ser la impedancia del estator, ¿ya? Estator, que va a ser igual a R1 más JX1 más Z terminales del entrehierro. ¿Qué quiere decir? Que Z del estator va a ser igual a R1, ¿cuánto vale? 0,4 más JX1 vale 1,7. 1,7, ¿no es? Más Z terminales del entrehierro, que va a ser igual a 13,76, ¿no? Entonces, sería 0,4 más J 1,7, ¿no? A ver, ¿dónde está? Correcto. Más 13,76, 18,17, ¿no? Muy bien, sale 14. Z estator sale 14,75, ¿no? 23,97. ¿No? Esa sería entonces la impedancia del estator. Vamos a verificar si está bien. Este es Z total. Ahí está, 14. Muy bien, correcto, sale eso. Bien, entonces ya hemos calculado cuánto sería la impedancia del estator, sería esta parte de acá.
Y por lo tanto podemos saber cuánto va a ser la corriente absorbida o la corriente que va a circular por el estator. Esa corriente sencillamente por ley de Ohm, ¿qué tendríamos por ley de Ohm? Tendríamos un voltaje acá, tendríamos aquí un voltaje, tendríamos aquí Z del estator, y aquí tendríamos una corriente que va a circular por ella, ¿no ves? Toda esta parte acá va a circular una corriente. I1, ¿no? Esta de acá, esta I1. Entonces, ¿qué tendríamos sencillamente por ley de Ohm? I1 va a ser igual al voltaje 1 de fase dividido entre Z del estator. Entonces, sencillamente, ¿qué tendríamos? ¿Cuánto vale V1? V1 es el voltaje de fase que le va a llegar al motor. Nos da, la cual está en estrella. Entonces va a ser, V1 va a ser la tensión de línea compuesta, ¿no? Se equivale a 380 dividido entre la raíz de 3 y todo esto dividido entre 14,75 23,97, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería? 380 raíz de 3. ¿No? 380 raíz de 3, correcto. Entonces, la corriente absorbida o la corriente del estator va a salir 14,88. ¿No? Un fasor. Menos 23,97. Muy bien. Esa entonces sería la corriente que va a circular por el estator. Ahora bien, queremos saber cuánto va a ser este E1 y este E2. Bueno, ese E1 y ese E2 va a ser sencillamente el que va a circular por aquí y por acá, ¿no? Este va a ser. Entonces, esa FEM va a ser la de acá, la acá, ¿no? La de esos terminales. Y fíjense que en esos terminales, ¿qué tenemos? Tenemos una impedancia que va a ser Z terminales del entrehierro. Y por esas Z terminales del entrehierro va a circular una corriente. Esa corriente va a ser I1, ¿no es? O sea, está acá, ¿no es? I1, sencillamente, ¿no es? Todo el estator. Entonces, fíjense que aquí E1, ¿qué tenemos? Va a ser el diferencial de potencial que va a haber en esta impedancia de acá, por la cual circula la corriente del estator, ¿no es? Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que E1, a ver, E1 es igual a la corriente del estator por Z terminales del entrehierro. Vamos a poner un poquito más directo en la respuesta, ¿no? E1, ¿cuánto vale? 14,88 por Z terminales del entrehierro. Aquí está, 13,76, 18,17. Sale 204. 204,73 menos 5,8, ¿no? Esto acá sería entonces la FEM que va a estar aquí en E1. ¿Cuánto sería entonces, por ejemplo, la corriente de rotor? Bueno, la corriente de rotor va a ser la que va a circular, obviamente, por este lado acá, ¿no es? ¿No? Fíjense. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Aquí tendríamos I2, ¿no es? I2, I'2 tendríamos, ¿no es hecho? Tendríamos I'2. I'2 va a ser la que va a circular por Z de rotor, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la tensión ahí? La tensión ahí, pues, sencillamente, sí. E1 va a ser la tensión que va a haber en Z terminales de entrehierro. Y como los tres están en paralelo, por lo tanto, la que va a haber en los terminales del entrehierro y la que va a haber en la impedancia del rotor va a ser E1, ¿no ves? Entonces, la tensión aquí va a ser igual a E1, ¿no? E1. Entonces, ¿qué tendríamos? Bueno, vamos a borrar un poquito esta parte acá. A ver si también. Bueno, vamos a borrar los datos, ¿ya? Los datos. Ya, ¿qué tendríamos entonces? Tendríamos que I'2 va a ser igual a E1 dividido entre Z del rotor. ¿Cuánto vale E1? 204,73 menos 5,8. Todo esto dividido entre Z del rotor. ¿Cuánto vale Z del rotor?
15 más J 0,6. Entonces, I'2 es igual a 204.73 menos 5.8, 15 más J 0.6. Entonces, I'2 vale 13,64 menos 8,09, ¿no? Eso entonces esa va a ser la que va a circular por el rotor, ¿bien? Esa va a ser, pero la reducida del estator. ¿Cuál sería la real? Si queremos calcular, por ejemplo, la real. Bueno, la real sencillamente sería I'2 por MI. O sea, 13,64 por ¿cuánto vale MI? Vale 2, ¿no ves? O sea, por 2. O sea, va a quedar esto 27. 27,28 menos 8,09, ¿no? Sencillamente, ¿no? Si queremos calcular la real, por ejemplo, de la corriente del rotor, ¿no? También se puede hacer lo mismo con el estator, ¿no? Sencillamente multiplicando por la transformación de corrientes, ¿no? Que va a ser en este caso 2, según el problema descrito, ¿no? Entonces esa va a ser la parte de la corriente que va a circular por el rotor y por el estator. Ahora bien, quisiéramos calcular cuánto sería esta corriente de acá, esta I sub 0. Bueno, esa I sub 0 sencillamente va a ser la suma de IFE más la magnetizante, ¿no es? ¿Cuánto va a ser IFE? Bueno, va a ser E1, ¿no ves? Fíjense, si E1 va a ser la misma acá, va a ser también la misma acá y va a ser la misma acá, ¿no ves? Porque están en paralelo. Entonces va a ser E1 dividido entre RFE más XU, perdón, E1 también, E1 dividido entre JXU, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería? E1, ¿cuánto vale? 204.73 menos 5.8 dividido entre RFE. ¿Cuánto vale RFE? 400, creo, ¿no? 400. Sí, 400. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto sería esto acá? Sería I sub 0 igual a 0,512 menos 5,8 más J 50, ¿no ves? 50. 4,095. Aquí era menos 95,8, ¿no? Entonces, ¿cuánto saldría? Más 0,512 menos 5.8. Entonces, I sub 0 es igual a 4,13, más o menos. Menos 88,67. Bien, vamos a ver si sale eso aquí. Vamos a ver. Muy bien, correcto, sale eso. Bien, sigamos entonces. Ya tenemos cuánto sería la corriente aquí, cuánto serían las corrientes acá. Y a ver, ya tenemos resuelto básicamente todo sobre el circuito. Ya sabemos todo qué pasa en el circuito. Ahora estamos dispuestos a saber qué es lo que va a pasar con las potencias, ¿no? O sea, podemos hacer un balance de potencia en toda esta parte de acá. Entonces, podemos decir lo siguiente. La potencia que va a llegar al motor, podemos empezar por la potencia que llega al motor, ¿no? La potencia que va a llegar al motor, borramos esto de acá. La potencia que va a llegar al motor, vamos a llamarlo S1. S1 va a ser igual al número de fases por I' por V1, ¿no ves? ¿No ves? En este caso, V1 era igual a 380 dividido entre, bueno, 3. V1 vale 380 dividido entre raíz de 3. I'1 está 14,88. 14,88 con un desfase de
23,97, ¿no? Más o menos. Sí, 23,97. Bien, entonces, ¿cuánto va a salir eso ahí? 3 por 3,80 dividido a la raíz de 3 por 14,88. Aquí era esto acá. Aquí va a salir 23,97. Bien, esto sale S1 igual a 9, 7, bueno, 9, vamos a ponerle 9, directamente. 9,794 con un desfase de 23,97. Vamos a ver si sale eso acá. Potencia absorbida, el motor 8, 9, está correcto. Correcto, bien, sale eso. Entonces, ¿qué teníamos? Tenemos esa una, ¿verdad? Podemos ampliar sencillamente cuánto va a ser la potencia activa y la potencia reactiva. Esto acá es igual a P1 más JX1, ¿no? P1, ¿cuánto va a ser? 9,7994 por el coseno de 23,97, o sea, 8,949 más J, 9,749 por el seno de 23,97, o sea, 3,961, ¿no? Y ya estuvo, ¿no? KVA, esto va a ser KW, bueno, esto va a estar en KVA, KW y KVAR, ¿no? Kilovolt amperar reactivo. Entonces, ya tenemos cuánto va a ser la potencia absorbida por el motor. Ahora bien, ¿cuánto serían las pérdidas? Hay que calcular las pérdidas. Bueno, vamos a empezar por el estator. ¿Cuáles serían las pérdidas en el estator? Serían dos, las pérdidas en el hierro y las pérdidas en el cobre. Entonces, las pérdidas en el hierro, sencillamente, las pérdidas en el hierro va a ser igual al número de fase del estator, ¿no? Por RFE por IFE al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto vale M1? 3. ¿Cuánto vale RFE? 400. ¿Y cuánto valía IFE? Tenemos esto acá, ¿no es? 0,15. 0,15, 2 al cuadrado, ¿no? Entonces sería por 27. 73 watts, ¿no? Vamos a ver si estamos en lo correcto. No, estamos mal. 0,51. Ahora sí, 0,512. Aquí cometimos un pequeño error, ¿no? Ok. Entonces va a salir 314. Ahora sí sale. 57 watts, ¿no? Sí, correcto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos las pérdidas en el hierro. Ahora hay que calcular ahora las pérdidas en el cobre, ¿no es? Pérdidas en el hierro también son llamadas pérdidas en el núcleo, ¿ya? Por si lo ven en algún libro, por ejemplo, en Chapman se suele llamar así. PC1 es igual a el número de fases por R1 por I1 al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto vale M1? 3. ¿Cuánto vale R1? Tiene un valor de 0,4. 0,4. ¿Cuánto vale I1? I1 tenía un valor de... Uy, ya lo borramos. Bueno, aquí tenemos aquí cuánto sale la respuesta. I1 tenía un valor de 14,88. 14,88. ¿No? Y esto va a salir, bueno, 3 por 0,4 por 14,88 al cuadrado, ¿no? Ahora vamos a ver cuándo sale. 165, correcto. 265,7. 7, más o menos, watts. Más o menos watts. Eso va a ser las pérdidas del cobre y las pérdidas del hierro. ¿Cuánto sería entonces la potencia que va a llegar al entrehierro? Bueno, la potencia que llega al entrehierro va a ser igual a P1 menos PC1 menos PFE, ¿no es? O sea, según un balance de potencia, ¿no? Que ya sabemos cómo hacerlo. Entonces va a ser 8,949 menos 0,31457 menos 0,265,7, ¿no? Entonces, esto está en K,
o sea, por 10 a la 3, ¿no ves? No se olviden eso al momento de hacer el cálculo. Entonces aquí va a ser igual a 8,369, ¿no? KW. Entonces esa va a ser la potencia que va a llegar al entrehierro. ¿Cuál sería la potencia que va a llegar finalmente al eje? Bueno, sencillamente tenemos que calcular cuánto va a ser las pérdidas del cobre en el rotor. ¿Cuánto sería? Sería M1 por R2 por I'2. ¿Cuánto vale M1? Me vale 3. ¿Cuánto vale R2? Pues sencillamente R2 es igual a ver, R2 es igual a 0,15. No, eso es 0,6, ¿no? R'2. 0,6 por I'2, 13,64 al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto sale? 3 por 0,6 por 13,64 al cuadrado. 334,89 watts. Vamos a ver. Correcto. ¿Bien? Entonces va a ser entonces la pérdida, la potencia que va a llegar al eje. PMI es igual a PA menos PCU2, ¿no? O sea, esto de acá, menos, o sea, esto 8,369 menos 0,3349. 8,0338 kW. Entonces, ya tenemos cuánto va a ser la potencia del eje y cuánto va a ser ahora la potencia que vaya al eje, ¿no? Finalmente, la potencia útil. La potencia útil sencillamente va a ser igual a PMI menos las pérdidas mecánicas, ¿no? Las pérdidas mecánicas son por ventilación, por fricción con el cojinete, todas esas partes, ¿no? Entonces va a ser 8,038 menos 0,2. ¿Por qué 0,2? Porque el enunciado nos decía que las pérdidas mecánicas eran de 200 watts, ¿no? No se olviden eso. Entonces va a ser esto de acá menos, esto de acá es 0,2 kilowatts. Entonces aquí sería igual a 7, finalmente la potencia útil va a ser igual a 7,8338. Entonces el rendimiento va a ser igual a la potencia útil dividido entre la potencia que va a estar absorbida por el motor, 7,8338, dividido entre P1, que tiene un valor de 8,949 por 100%. Entonces va a tener un valor de 8,949 por 100%. 87,54%, ¿no? Eso se va a hacer el rendimiento. ¿Se puede llegar de otra manera? Sí, puede llegar de otra manera. Puede decir que PMI es igual al número de fases del rotor por la resistencia de carga por I'2 al cuadrado. ¿Eh? ¿Cuánto va a salir eso? Bueno, vamos a ver. R' C es 14,4. Entonces va a ser 3 por 14,4 por I'2, 13,64 al cuadrado. Fíjense que sale lo mismo, ¿no? Entonces va a ser 3 por R' C, que es 14,4, más o menos sería eso creo, y 13,64 al cuadrado. Entonces fíjense que aquí va a salir 8,037. Fíjense que sale muy parecido, ¿no? O sea, más o menos redondeando a los decimales sale muy parecido. Es otra manera de llegar al mismo resultado, ¿ya? Se puede llegar tanto como balance de potencia como directamente con esta fórmula, ¿ya? Ustedes pueden usar como ustedes sean más convenientes para ustedes, ¿ya? Entonces, ya sabemos cuánto es el rendimiento. Ahora bien, ¿qué más nos pide? Nos pide la corriente de arranque. Bueno, sencillamente en el arranque que tenemos. En el arranque el deslizamiento es igual a 1. Por lo tanto, esta parte de acá se va. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Voy a hacerlo más rápido. Bien, ¿cómo sería toda esta parte de acá? Voy a borrar esto de acá. En el arranque, sencillamente, ¿qué tendríamos? Tendríamos Z rotor. Z rotor es igual a R'2 más JX'2, ¿no? Es debido a que estos dos de acá, este acá se anula, ¿no? Porque ese vale 1. Entonces, Z terminales del entrehierro, ¿cómo sería? Sería igual a 1 dividido entre 1 RFE más 1 JXU más 1 Z de rotor. ¿Cuánto valdría entonces Z de rotor? Bueno, sería igual a 1 dividido entre, perdón,
en serie, ¿no? Sería en serie. Sería R1 más JX1 más Z terminales del entrehierro. Y listo, ya tenemos cuánto sería el valor de Z estator y ya sabemos cuánto vale B1, que vale 380 dividido entre raíz de 3. Entonces, I de arranque va a ser igual a B1 dividido entre Z del estator, ¿no? Y ya estuvo, eso sería la corriente del estator. Y bueno, eso es ese paso, no tienen que calcular todo otra vez, pero despreciando esta parte acá, ¿bien? Las expresan ya estuvo. Vamos a ver entonces más rápidamente cómo sería la corriente, el circuito aproximado, ¿no? Vamos un poquito a compararlo, ¿no? Borramos esta parte de acá. Lo borramos esta parte de acá. ¿Y qué tendríamos? Vamos a dibujarlo. Tendríamos aquí ahí vale B1, aquí RFE, aquí XU, aquí RCC, XCC, y aquí sería R'C, ¿no? R'C. Entonces, fíjense, básicamente el aproximado es sencillamente colocar todo el estator en la parte del rotor. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es sencillamente calcular cuánto sería este RCC y este XCC. Ya, nada más tienen que hacer. Calcular eso ahí. Entonces, vamos a hacerlo rápido. Entonces, ¿cómo sería esto acá? Bueno, tendríamos que RCC va a ser igual a R1 más R'2. ¿Cuánto vale XCC? XCC es igual a X1 más X'2. Y la suma de estos tres de acá va a ser, vamos a llamar a Z, ¿cómo lo llamo aquí? Z rotor, ¿no? Z rotor. Entonces va a ser Z rotor, va a ser igual a RCC más XCC más R'C, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Sería igual a R1 más R'2 más R'2 más R'C va a quedar R'2 dividido entre S, ¿no es? Más J X1 más X2, ¿no? Entonces esa va a ser Z de rotor. Bueno, vamos a hacerlo rápido, ¿no? ¿Cómo sería? R'1, ¿cuánto salía? Era 0,4 más R'2, 0,6 dividido entre 0,04 más J X1 vale 1,7 más X2 0,6, ¿no? Entonces más o menos Z rotor va a quedar 15, ¿no? 15,57, 8,49. Bien, entonces Z total va a ser igual. Fíjense, va a quedar entonces estos tres de acá va a quedar así, ¿no ves? Va a quedar así. Entonces estos tres de acá, ¿en qué están? En paralelo, ¿no ves? Entonces va a quedar Z total es igual a 1 dividido entre 1 RFE más 1 JXU más 1 ZR, ¿no? Entonces Z total, o sea, Z del estator va a ser igual a 1 dividido entre 1 400 más 1 J50 más 1 dividido entre 15,57, 8,49. ¿No ves? Entonces, ¿cómo sería el total? Bueno, sería 1 dividido entre 400 más 1 dividido entre J50 más 1 dividido entre 15,57, que sería 8,49, ¿no? Bueno, Z total va a ser igual a 13,83, 24,06. ¿Cuánto vale B1? 380 dividido entre la raíz de 3. Entonces,
¿Cuánto va a valer la corriente I1? Bueno, la corriente I1 va a ser igual a 380 dividido entre raíz de 3 dividido entre Z total, ¿no es? Ya sabemos que eso vale I1. ¿Cuál va a ser I1? Pues la que va a circular por acá, ¿no es? La que va a circular por acá. Entonces, ¿cuánto sería? Sería 380 dividido entre la raíz de 3 dividido entre 13.83, 24,06, ¿no? 15. Vamos a ver si sale eso. Correcto. Correcto, sale eso. Entonces aquí va a quedar 15,86 menos 24,06. Fíjense una cosa interesante acá. No, ampere, ¿no? Entonces, fíjense acá lo interesante. Este circuito de acá, ¿no? Va a quedar así. Va a quedar así, ¿no? Bueno, más o menos quedaría RFE, XU. Aquí tendríamos B1 y aquí tendríamos Z rotor, ¿no? Z rotor. Entonces, fíjense, B1, como los tres están en paralelo, entonces todos van a tener la misma tensión, ¿no ves? Todos van a tener la misma tensión B1. Por lo que ustedes pueden decir que en estos terminales de acá va a haber una FEM igual a E1 igual a B1, ¿no ves? O sea, E1 es igual a B1, ¿no? ¿Por qué? Porque están en paralelo. Entonces, si por ejemplo queremos saber cuánto va a ser la corriente que va a circular por el rotor, bueno, sencillamente va a ser la que va a circular por acá, ¿no ves? Esta va a ser I'2, entonces I'2, ¿qué va a ser igual? Por ley de Ohm, va a ser igual a B1 dividido entre Z del rotor. Entonces, ¿cuánto vale B1? 380 dividido entre la raíz de 3, dividido entre Z del rotor, que valía 15,57, 8,49. Entonces, ¿cuánto vale I'2? Vamos a ver cuánto vale acá. Vamos a hacer un poquito más rápido. 14,09. 14,09, 8,49. Más o menos sale eso, ¿bien? Entonces, esa va a ser la corriente que va a circular por el rotor, ¿no? Así de rápido lo podemos calcular. Y bueno, que podemos hacer lo mismo para las demás, ¿no ves? Aquí, bueno, básicamente aquí, ¿cuánto va a ser IFE? IFE va a ser igual a B1 sobre RFE. ¿Cuánto va a ser IU? Va a ser igual a B1 dividido entre XU. Y bueno, ¿cuánto va a ser bueno, JXU, ¿no? JXU. ¿Cuánto va a ser I sub 0? Bueno, va a ser IFE más IU, ¿no? Y listo. Listo, ¿no? De ahí lo suman los dos, van a poder obtener cuánto vale IU, cuánto vale la corriente de vacío. Las pérdidas tienen que hacer exactamente lo mismo que hicimos en el anterior, tienen que hacer un balance de potencia, o pueden hacerlo de forma directa. Y bueno, tienen que hacer exactamente lo mismo, ¿no? Para el arranque, ¿qué va a cambiar? Bueno, para el arranque lo único que va a cambiar es que esto acá va a ser 0, ¿no? Y hacen lo mismo, tienen que seguir los mismos pasos, ¿ya? Así que todo esto que va a hacer ya está resuelto, ¿no? Con las fórmulas que ya conocemos. Y bueno, siguen los pasos, ¿bien? Espero que hayan entendido todo. Y bueno, espero que cualquier pregunta la pueden poner en el chat.